tenemos con nosotros a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, Juanjo Cano, presidente de KPMG España, Daniel Tugues, director de Veolia España, y Núria Mas, vocal de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Esta intervención, un aplauso para ellos, bien. Sí, que el ministro es coneixia perfectament el protocol y, efectivament, esta intervención comenzará después de la intervención en atril del ministro Jordi Hereu. Per tant, ministre, quan vostè vulgui. Senyor Hereu, l'esperem a l'atril quan vulgui. Ara sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estimada presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, director general d'Economia del Banc d'Espanya, David López, Juanjo Cano, presidente de KPMG, Daniel Tugues, director de Veolia, estimada Núria Mas, president Montilla, amigos y amigas, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Cercle d'Economia. Para mí estar aquí es siempre algo magnífico. Me siento como en casa. Para mí es un orgullo y un magnífico recuerdo el haber formado parte algunos años. Uno de ellos el año 20, que siempre recordaré, el de la pandemia, miembro de la Junta Directiva del Cercle d'Economia. Os quiero agradecer la invitación. Os quiero agradecer el haber escogido este tema de la autonomía estratégica europea, que si es mito, si es realidad. En todo caso, tengo que expresar, es a lo que nos dedicamos cada día. Por tanto, el objeto de debate de estos días, tengo que expresar que mi ministerio y el Gobierno de España nos dedicamos muchas horas a trabajar por este principio tan importante. Y como siempre os quiero agradecer los valores que encarnáis y que defendéis desde el inicio, desde hace tantas décadas. La democracia, Europa, Cataluña, España y un modelo económico competitivo con productividad. Yo os quiero... El planteamiento es del diagnóstico Draghi a la acción, y esto forma parte de todas las conversaciones. ¿Y qué debe hacer ahora la industria catalana y española? ¿No? Hacéis una pregunta muy concreta y a mí me gustaría contestar con algunas ideas. Para mí, ¿qué tiene que hacer la industria en Cataluña y en España? 4 cosas, más un añadido, más de coyuntura que aprovecho el acto. Una es, como estamos haciendo, y cuando digo como estamos haciendo, no es solo el Gobierno de España, es todo el país, es Cataluña y sobre todo la industria catalana y española. Como estamos haciendo, en primer lugar, aguantar el tipo, como estamos haciendo. En segundo lugar, invertir en su transformación, porque somos conscientes de los retos que hay y por eso invertir en su transformación. En tercer lugar, atrevernos a empezar a liderar procesos en Europa. Y en cuarto lugar, ganar y dar la batalla por la Europa que queremos y que necesitamos. Esta escala, viejo sueño de los padres fundadores, que para mí es emocionante tenerlos aquí, y que en su momento esta Europa proyecto, sueño, ahora es una realidad en la que estamos cada día, en la que debatimos cada día y en la que yo creo que en algunos temas empezamos a ser referentes de la Europa que queremos. Por tanto, en primer lugar, hombre, yo creo que las cosas se tienen que valorar respecto al entorno que vivimos. Yo estoy muy pendiente del queroseno, del polipropileno, del aluminio, por tanto, de un entorno cambiante, sujeto a la nueva geopolítica, que a veces se expresa en conflicto bélico, como fracaso de la geopolítica basada en el multilateralismo, el respeto a las reglas y a las leyes internacionales, en medio de una revolución tecnológica, en medio
de la gestión de los efectos de un cambio climático que se está poniendo en cuestión a la vez que cada vez nos toca, lo digo también como gobierno, financiar los efectos destructivos del cambio climático. Les podría decir muchas cosas como ministro de Turismo. Y una Europa sometida a 1000 presiones y a la vez cada vez más consciente de su realidad, que llega a una mayoría de edad en la que tiene unos retos y esto que yo creo que muchas veces ha delegado en otros, que es la responsabilidad y asumir desde la mayoría de edad sus retos. Bueno, en este contexto yo quiero poner en valor, España es un país que hace pocas semanas la Comisión Europea tiene una previsión de un 2,4 de crecimiento en el 2026. Y yo preferiría estar en medio de una Europa que crece al mismo ritmo. Pero ya llevamos algunos años que la previsión para Alemania es de un 0,6. Y necesitaríamos y preferiría que fuese mucho más. Francia un 0,8 e Italia un 0,5. En el que el nivel del PIB ha crecido un 10,5 desde la pandemia. Recuerdo cuando analizábamos el hundimiento del PIB en el 20, pero después estamos viviendo, para ponerlo en valor, una recuperación que siempre digo es un éxito de todo el país. Hoy salen los datos de afiliados a la Seguridad Social, 22,3 millones de personas, y con un crecimiento de más de medio millón respecto a hace un año. 64 meses que seguimos, con un nivel de paro del 2,32 millones de personas. Algo de lo que me acuerdo cuando yo era alcalde, el porcentaje de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Y por eso, para mí, uno de los datos buenos que salen hoy es que el nivel de lo que se llamaba ninis en España es el más bajo en 25 años. Y es el mismo nivel que la Unión Europea. Lo digo como elementos de análisis. Bien, yo creo que la contratación indefinida, pues casi un 45%. ¿Cuál es lo que les quiero expresar? La industria no es el único factor, ya me gustaría a mí que fuese un factor que explicase estas métricas. Pero la industria está haciendo en España una magnífica contribución también a estas métricas. Y por tanto, este 14,2 del PIB industrial, con un valor añadido bruto de la industria manufacturera que ha crecido casi un 10% en los últimos 7 años, con, digamos, indicadores, el PMI europeo, de un 51,2 este mes, algo inferior al pasado mes de abril, pero está por encima del 50, que significa, en este contexto que te llevaría a tanta depresión, a la no toma de decisiones, aún un PMI expansivo, un IPI que crece. El único país más grande de Europa en el que el índice de producción industrial ha sido positivo el año pasado. Por eso expreso que la industria está haciendo los deberes y está haciendo y acometiendo un gran esfuerzo y una buena contribución al desarrollo económico de nuestro país. Más de 3 millones de personas trabajan en la industria, con un crecimiento el último año del 13,5%, más de 350.000 personas se han incorporado desde el 2018 y, por tanto, hay 175.000 empresas industriales en España, y donde la productividad por hora también aumenta, mucho menos de lo que quisiéramos y necesitamos. Por eso, el primer tema ¿qué tiene que hacer? Lo que está haciendo, aguantando el tipo en uno de los contextos internacionales europeos más complejos que uno podría... Vaya, que cuando estudiábamos planificación estratégica de empresa hace muchos años, los entornos no eran los que ahora estamos viviendo. En segundo lugar, yo comparto plenamente la preocupación que subyace en el documento que cada año expresáis.
la preocupación por la productividad, que es una línea estratégica del CERCLA. Y por eso yo quiero expresar, estamos entre todos trabajando para el cambio del modelo productivo. Y creo que de manera estratégica y de manera seria ya llevamos bastantes años trabajando por el cambio de modelo productivo. Lo que pasa es que este cambio no se hace en 1 ni en 2 años. Es una línea estratégica que yo creo que es fundamental. Yo quiero poner algunos ejemplos porque yo creo que este país tiene uno de los elementos, es un intangible, pero que yo vivo cada día, que es, oiga, he escuchado lo de esta mañana, pero que es la cultura del acuerdo. En el campo industrial hay la cultura del acuerdo. Yo lo he vivido esta semana, cuando convoqué a sindicatos y a la dirección de Renault para llegar a un acuerdo laboral que garantiza que ahora habrá 5 modelos eléctricos asignados a las plantas de Palencia, Valladolid, de Renault. Y por eso, uno de los elementos para mí más importante es la cultura del acuerdo para la transformación. El Plan Auto 2030 no es el proyecto del Gobierno de España, es la estrategia acordada con todo el sector de la automoción en España y, por tanto, es un proyecto de país. Y la estrategia de la industria farmacéutica es el esfuerzo de acordar con el sector una hoja de ruta, que además implica mucha transversalidad en el trabajo de muchos ministerios para abordar esta estrategia. Miren, no hay reindustrialización sin transformación. Y los 2 grandes vectores es la transformación digital y la transición energética. Y evidentemente les podría poner bastantes más ejemplos. Ayer nos reunimos con la Alianza para la Competitividad, más del 60% del PIB industrial. Y es evidente que la cultura del acuerdo, de acordar estrategias, es fundamental. Lo digo porque esta es la cultura del CERCLA de toda la vida. Y no es un tema menor, yo creo que genera uno de nuestros grandes activos. El viernes estaba en el clúster aquí en Cataluña de la eficiencia energética de Cataluña. Y también es otro gran ejemplo. Bien, invertir para transformar. Este es el proceso que nosotros estamos acompañando. Les digo números, cifras del Ministerio de Industria. 7.194 millones de política industrial para ayudar a quien lidera esta transformación, que son todos los sectores industriales. De estos 3.700 millones son para el instrumento de los PERTEs. Y esto significa 2.700 millones para el PERTE del vehículo eléctrico, 80 para el PERTE naval. El sector naval en España, que para los que éramos jóvenes en los 80 era sinónimo de conflicto laboral muy agudo en los astilleros, ahora está siendo a través de la especialización un magnífico sector industrial. 536 para la descarbonización, es multisectorial, afecta a muchos sectores. 250 para el agro. Sí, para automatizar, robotizar procesos productivos del agro. También del sector cárnico, por cierto. Y por tanto, estamos trabajando para una transformación en la que se tiene que incorporar, evidentemente, automatización. Estamos trabajando el emprendimiento, los clústeres. Quisiera hacer referencia a que el año pasado me tocó firmar prefinanciación por valor de 14.400 millones en el sector de la defensa y la seguridad. Esto es para cumplir objetivos, ciertamente, de la necesaria defensa de España y Europa. Pero yo lo quiero expresar en términos de política industrial. Es una de las mayores oportunidades que tenemos como industria. Y, por tanto, 34 programas especiales de modernización. Quisiera añadir cosas que van mucho más allá del Ministerio de Industria. 8.000 millones dedicados a las Deep Tech, biotecnología, inteligencia artificial, cuántica, espacio, nuevos materiales, sensórica. Esto hace referencia al necesario nacimiento y desarrollo de nuevos sectores industriales que nos tienen que aportar la necesaria productividad.
Y después, políticas de I+D+I. Se ha multiplicado desde el 2020 por 2,5 la inversión pública. Y también el PERTE de microelectrónica y semiconductores, por más de 10.000 millones. Esto también hace referencia al nacimiento necesario de aquella apuesta que yo creo que Europa hubiese tenido sin perder el tren que acometer hace 25 años, cuando empezó el desfase de productividad entre Europa, China y Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos que ir a la búsqueda del tiempo perdido y acelerar en este proceso. Bien, los efectos. Bueno, pues que en los últimos años pues el sector industrial que más ha crecido es producto informático, electrónica y óptica, más de un 50%. El segundo, el sector farmacéutico. Por tanto, sectores industriales de más valor añadido son los que más están creciendo. Y nosotros tenemos que tratar todos los sectores, los que decrecen, los que crecen, los maduros en transformación y los nuevos sectores. Bueno, yo, por tanto, tengo que expresar que la política que estamos acometiendo empieza a generar efectos. Y, por tanto, lo noto en el número de patentes. El año pasado creció un 11,6% en la Oficina Española de Patentes. El gasto en I+D y el desempeño, yo creo que eficaz, de la década digital. El informe anual expresa el desempeño en España. El tercer punto yo creo que es atreverse a empezar a liderar procesos en Europa y a expresar con más contundencia. Yo creo que no es casualidad que Alemania invite a España el año que viene en la Hannover Messe. Por tanto, la feria industrial más importante del mundo. España estará allí y les invito y aprovecho porque es un proyecto que tenemos que preparar para justamente expresar la fortaleza industrial de nuestro país. Y por tanto, Hannover Messe como símbolo, pero un símbolo cargado de simbolismo y de contenido. Bueno, claramente, Ola Källenius, presidente de Mercedes a nivel internacional, el presidente, para entendernos, de la ANFAC europea, expresa: Europa necesita el modelo español de acuerdo en torno a un acuerdo estratégico más en Europa. Y Krieger, que sería el Cernauto europeo, lo acaba de expresar. España tiene muchos elementos para marcar el camino de transformación de la industria del automóvil. Mañana vamos a visitar el Cupra Raval, que sale de Martorell. Es un caso, un ejemplo clarísimo de transformación. Pero oigan, Ebro aquí, Santana en Linares, SAIC en Galicia, Powerco en Sagunto, KTL en Figueruelas, el acuerdo entre Geely y Ford en Almusáfez, los 5 nuevos modelos de Renault. Esto es porque hay un proceso de transformación y la transformación nos da nuevas oportunidades. Pero también hoy sale el Profarma. El Profarma es 43 empresas a las que le reconocemos su apuesta por la innovación, por la creación de nuevos productos, de nueva innovación, y creo que es un instrumento también fruto de este acuerdo desde hace muchos años. Yo creo que también podemos ser un gran referente en la energía renovable, y claramente lo somos. Y estas semanas, la apuesta por la energía renovable nos da una cierta resiliencia evidente y una capacidad para aguantar lo que estas semanas nos toca aguantar. Bien, yo quiero aprovechar, por la cultura del acuerdo, todos los conceptos: autonomía estratégica abierta, competitividad, productividad, talento, reservas estratégicas, estrategia industrial, las pymes, Europa. Todo esto está en el texto de la Ley de Industria, el anteproyecto. Y creo, y aprovecho también este foro, para pedir que haya inteligencia colectiva también en el mundo político para hacer un gran acuerdo y aprovechar y aprobar un instrumento para tener la Ley de Industria que necesita nuestro país en el siglo XXI. Porque para sustituir a una magnífica ley que solo tiene un defecto, que es de 1992, cuando ninguno de estos conceptos estaba en la agenda pública. Y por eso yo aprovecho para pedir el que haya amplitud de miras
y cultura del acuerdo, porque esta es una ley que no tiene que ser la ley de un gobierno, sino la ley de todo un país, para que dure muchísimos mandatos. Pero bueno, este es un paréntesis. Bueno, finalmente, dar la batalla por la Europa que creemos y que necesitamos. Nosotros ahora estamos para acabar bien el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos que hacer bien los deberes. Y para trabajar en esta dimensión europea, en la que es el nuevo de juego, de manera radical. Le he dicho al vicepresidente de la Comisión Europea varias veces, a Stéphane Séjourné, yo estoy dispuesto, estamos dispuestos a poder elevar soberanía de España a nivel europeo para generar más y mejor política paneuropea. Me encantaría que en los próximos años pasásemos de PERTEs nacionales a grandes PERTEs europeos, porque esta es la escala que necesitamos. Y evidentemente, lo diagnosticó Draghi, Letta y otros, ahora en estos momentos estamos pasando de estrategias, brújula para la competitividad, a planes de acción del acero, de la energía asequible, y ahora es el momento, ciertamente, como decís, de la acción. En torno al Industrial Accelerator Act o al CHIPS Act 2, pues tenemos en estos momentos grandes debates, ¿no? ¿Qué significa Made in Europe? ¿Será medio mundo Made in Europe o será la Unión Europea más algún círculo de confianza de algunos países que forman parte porque compartimos muchos valores? ¿Qué significará invertir bien en España e invertir bien en Europa? ¿Qué significa cuando alguien viene a invertir? ¿Qué le tenemos que pedir? ¿Cuánto valor añadido tiene que expresar en nuestro país? ¿Cuánta transferencia tecnológica? ¿Cuántos trabajadores españoles tienen que utilizar? Estos son debates, no teóricos, sino los debates con los que nos encontramos cada día y en el que Europa tendrá que profundizar y hacer este debate y decidir. Por eso, bueno, pues opt-in, opt-out, Made in Europe, todo esto ahora está en el candelero. Yo os felicito porque creo que habéis captado y yo creo que estas jornadas pues son muy útiles, no solo para el debate, sino para tomar buena nota de también lo que tenemos que defender. Bien, en definitiva, ahora tenemos que acabar bien los deberes de un cambio profundo estratégico de modelo, porque después hay un gran debate europeo. Es un debate no solo económico, es un debate político. ¿De qué Europa queremos construir? Y lo digo porque ¿cuántos fondos comunitarios tendremos? ¿Hay la definición de bien público europeo? ¿Vamos a seguir mancomunando esfuerzos? ¿O cada uno irá por su lado? Bueno, yo lo tengo que expresar. Cuando ahora vamos a Bruselas, vamos, creo, con la fuerza de nuestras ideas, pero también con la credibilidad que dan nuestros resultados como economía. Y por eso nosotros expresamos claramente que queremos una Europa con más ambición, que dedicase un 2% de su PIB a un presupuesto comunitario y no quedarnos en el 1%. Y esto es un debate de qué Europa queremos, porque yo creo que nosotros necesitamos movilizar todo, la Europa de la energía, de los capitales, del talento, de la innovación. Y por eso, bueno, en definitiva apostamos por hacer un salto de escala. Necesitamos más y mejor Europa. Miren, lo digo en la Cataluña, que desde siempre ha sido más europeísta que nadie. Y yo quiero acabar diciendo, miren, mañana ponemos la primera piedra en Grífols, y por tanto de una planta industrial en Lliçà de Vall. Bueno, creo que este marca uno de los caminos para ganar productividad, apuesta por sectores que yo creo que son estratégicos. Y después iremos a ver la fabricación ya del primer Cupra Raval. Detrás de estos actos, yo creo que desde Cataluña se expresa también un camino hecho pragmático de la Cataluña, de la España y de la Europa que queremos construir. Muchas gracias. Aquí.
Buenas tardes. Gracias, ministro, por esta presentación tan positiva y que ha tocado temas que para el CERCLA son muy importantes. Nos has hablado de transformación, de productividad, de liderar proyectos europeos, cosas que están muy en línea con la nota que hemos sacado y con lo que hemos estado hablando hoy aquí. Yo quería empezar, no sé si tenemos una presentación, una primera transparencia, porque antes de tener este panel, me gustaría empezar también señalando que en realidad Europa tiene, aparte de todo lo que nos ha contado el ministro, de todo lo que hemos estado escuchando, tenemos también mucho más poder del que creemos. Poder en el sentido de que tenemos cuellos de botella estratégicos en el mundo, como lo son las tierras extrañas de China. Pues en un informe del Geostrategic Europe Task Force, básicamente intentaron identificar aquellos sectores en los que Europa representa más del 80% de todas las importaciones chinas y más del 70% de todas las importaciones de Estados Unidos. Y hay un montón de sectores. 41 para el caso de China, 67 para el caso de Estados Unidos. Lo que pasa que son estratégicos si sumamos. En este mundo geopolítico, el tamaño importa mucho. Si Europa juega junta, tenemos todos estos cuellos de botella estratégicos. Estos son de bienes industriales, no estoy hablando de servicios, además. Muchos de ellos del sector biotecnológico, biomédico, maquinaria, turbinas. Os invito a que, bueno, si os interesa, pues lo podáis ver, porque realmente, pues tenemos mucho más poder del que creemos, pero para poderlo ejercer tenemos que ser capaces de transformar estos activos en productividad, en innovación, en escala, porque sin escala, otra vez, tampoco podemos conseguirlo, y luego en este liderazgo europeo. Y esto es precisamente de lo que vamos a estar hablando en este panel, porque ya nos lo ha dicho Martin Wolf, nos ha dicho que delante de la situación que tenemos podíamos hacer tres cosas: mirárnosla y esperar que todo mejore, que no sería la adecuada. La segunda sería hacer una comisión y diagnosticar muy bien y hacer unas pocas cosas. Ya lo hemos hecho, hemos diagnosticado. Y la tercera es pasar a la acción. Así que, con esto en mente, os invito también a mandarme las preguntas que tengáis y así pues yo se las podré hacer a los ponentes. Y sin más dilación, vamos a empezar con el panel. Mi primera pregunta será para el ministro. Y, bueno, en realidad te quería preguntar muchas cosas sobre la productividad, la transformación, pero ya nos has contado muchas. Y quería entrar directamente en el reglamento de aceleración industrial, que a mi entender es otra buena noticia europea que ha presentado la Comisión, que está solo empezando, que ya nos has indicado que requerirá mucho debate, pero que tiene objetivos interesantes, porque tiene el objetivo, por ejemplo, de pasar de una industrialización que suponga el 14% del PIB europeo al 20% para el 2035, o sea, en 10 años. España está al 14,2, creo que nos has dicho. También apoyar sectores estratégicos, controlar más las inversiones estratégicas, las inversiones extranjeras en sectores sensibles y luego el Made in Europe. Con esto en mente, algunas de las herramientas que se proponen y que habrá que discutir son subvenciones, todo tipo de ayudas públicas, mucha política industrial. Y una de las cosas que nos has dicho es, bueno, hay que aguantar el tipo, pero por otra parte, claro, no todos los sectores son iguales. Hay que atenderles a todos, pero unos serán más estratégicos, otros con una transformación pues ya podrán cambiar, pero a veces también hay que saber dejar de hacer aquello que no puede transformarse o que no nos puede hacer tan competitivos, a lo mejor en lo que España no tiene más ventajas. ¿Cómo podemos, dentro de este entorno, de este reglamento, pensar o utilizar estas políticas industriales, estas subvenciones, estas ayudas, para realmente favorecer la transformación? Y con una segunda derivada de la pregunta,
dado que hay distintos países con distintas capacidades fiscales, ¿cómo nos podemos asegurar que esto, de hecho, hace más Europa y no que nos aumenta la fragmentación? Bueno, yo creo que tenemos un gran reto de movilización de recursos para la transformación. O sea, no ganaremos la batalla de la productividad si no movilizamos mucha inversión, en algunos casos pública, porque yo creo que estos años estamos viendo que en algunas transformaciones la inversión pública para ayudar a procesos de transformación tiene plena justificación, ¿no? Y por tanto, en las transiciones que son estratégicas, pues es evidente que tenemos que aplicar pues subvención pública para ayudar a la transformación. Bueno, yo creo que es evidente que nosotros nos tendríamos que dotar de mayores y más contundentes instrumentos a nivel europeo, porque efectivamente, si cada uno depende de su capacidad fiscal, pues entonces no estaríamos desarrollando plenamente el mercado interior. Tendríamos un mercado donde, dependiendo de la fortaleza fiscal de cada país, pues habría, digamos, una Europa de muchas velocidades. Yo creo que esto lo tenemos que evitar a partir de una buena inyección y mancomunar un esfuerzo europeo. Esta es la tesis que nosotros defendemos, pero que yo creo que podremos acreditar con muchos ejemplos de buena transformación de muchos sectores y que a su vez es una magnífica aportación al resto de Europa. O sea que yo creo que esto es lo que, por un lado, necesitamos mayor dimensión de la Comisión Europea y, por tanto, un nivel paneuropeo desde Europa para proyectos europeos más fuertes. En el Accelerator Act, claro, tenemos elementos donde aplicaremos el poder de la compra pública transformadora, ¿no? Porque es un mecanismo que te puede ayudar al desarrollo de sectores emergentes europeos. O también, ¿dónde daremos las ayudas? ¿No? Pues aquí hay la cuestión de qué significa hecho en Europa o hecho con Europa. Y por eso poner el perímetro es donde habrá elementos de debate, ¿no? Algunos creen que medio mundo es Europa, otros defienden una concepción más restrictiva de lo que tiene que ser Europa. Yo, por ejemplo, sin el Accelerator Act, ahora estamos impulsando el plan Auto Plus, que significa ponemos unos mecanismos para incentivar la demanda eléctrica. Bueno, pues sobre un coche, si es económico, europeo y eléctrico, pues hay unos baremos y entonces aplicamos el Cupra-Raval, aplicaremos el 100% de la ayuda pública. Y si uno es europeo pero no tan económico o no tan eléctrico, pues entonces esta ayuda va bajando. En el fondo es una aplicación práctica de este debate que después se dará en el Accelerator Act, ¿no? Y por eso, ¿qué definición hacemos de lo hecho en Europa? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo. Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica, que la geopolítica ya no es la de hace 30 años. Yo siempre recuerdo cuando empecé a trabajar en el puerto de Barcelona, pues un mundo plano donde solo el factor competitividad, cadena logística larguísima. Bueno, pues ahora a estos elementos de la política económica tradicional irrumpe con fuerza, yo diría desgraciadamente no hemos escogido este mundo, pero la nueva geopolítica hace que igual podríamos decir el ciclo integral del aluminio en otros países del mundo. Pero ahora yo defiendo que en España, como ministro de Industria, yo quiero un ciclo integral del aluminio en España o un ciclo integral del acero en España. Y por tanto, una cierta capacidad para ser resiliente y resistente, por si se me cierra Hormuz o los canales que haga falta en el mundo, y para que nadie de repente me cierre el grifo de algo estratégico.
Pues esta es la nueva coyuntura y es un debate, es precioso, apasionante, pero sobre el que la toma de decisiones, bueno, digamos, es el gran reto que también abordáis en el informe, ¿no?, de la gobernanza de Europa y la toma de decisiones en un mundo que te cambia semana a semana. Ciertamente, esta será muy importante, la toma de decisiones hay que tomarlas bien, con sentido, pero rápido también, porque es que si no, no, me gusta lo que has dicho al principio de la cultura del acuerdo, porque necesitamos una cultura del acuerdo para que esto, que puede ser muy bueno para Europa, pase rápido también, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando, así enlazo contigo, Juanjo, porque se han indicado algunos sectores, ¿no?, que queremos que estén en España, que son estratégicos. El ministro ha dado algunos ejemplos de cosas que están pasando, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, y que están avanzando pues, en toda esta dirección de transformación, de ser pioneros. Sé que vosotros habéis trabajado mucho el tema sectores en los que España puede ser muy competitiva y en las que puede ganar escala. Si tuvieras que escoger solo dos, ¿puedes escoger dos? o tres, o ¿cómo nos lo centrarías? ¿Cómo tenemos que pensar en estos sectores? Déjame cómo hay que pensar, ¿no? Antes de nada, o sea, enhorabuena lo que está siendo las jornadas, el contenido y la nota. La nota dice mucho de lo que voy a hablar ahora. Yo creo que la nota tiene mucho valor lo que ponéis ahí. Hay una realidad, y se ha dicho, se viene diciendo durante todo el día, o sea, yo creo que el diagnóstico está hecho, tenemos informe Draghi, informe Letta, brújula de competitividad, lo que falta es la ejecución. Para la ejecución falta liderazgo, gobernanza y no tratar de sacar todo con la unanimidad de 27 porque es complicado sacar cosas adelante de esta manera. Hay que ver cómo se trabajan esos acuerdos para poder hacerlo. Y entonces ahí es donde entra en un análisis de situación de cómo puede estar España. España está evolucionando mejor, pero tiene una serie de retos que son clarísimos. O sea, productividad, tamaño medio de las empresas, mayor inversión en innovación en I+D. Esa realidad necesitamos en gran medida a Europa para poder combatirla, ¿no? Tenemos que hacer nuestros deberes internamente, pero necesitamos también Europa. Y ahí, como haríamos en cualquier empresa, cuando estamos hablando con otras compañías, nosotros lo estamos haciendo con compañeros nuestros a nivel europeo, hay que medir fortalezas y debilidades. Y a partir de ahí trabajar en ayúdame con mis debilidades, yo te ayudo con tus fortalezas con un objetivo común. En el caso de España las fortalezas son claras y se han comentado hoy. Nosotros desde el punto de vista de energía, bien sea renovable, bien sea el potencial que tenemos en hidrógeno, bien sea lo que pueden ser las regasificadoras que tenemos o incluso lo competitivos que somos en el tema eléctrico, pues es una ventaja que Europa debería poder estar aprovechándola con interconexiones. Después tenemos una infraestructura de telecomunicaciones muy buena. Tenemos una cobertura tanto de fibra óptica como 5G que no hay en Europa. Cuando juntas esos dos factores, en lo que es la defensa de la soberanía digital, data center, control del dato, ya tienes unos medios que podemos poner a disposición de Europa. Y después tenemos sectores específicos, que aquí Cataluña tiene mucha fuerza de ellos, como puede ser el sector de farma, de biotecnología, automoción, con esa versatilidad que para lo que necesitamos en el ámbito de desarrollo de innovación y defensa también pueden ser un buen jugador. A cambio, tenemos una serie de debilidades. Tenemos esa industria en el 14% con necesidad de llegar al 20%, y para lograrlo necesitamos una serie de aspectos que es complicado hacerlo solos. Defensa es una oportunidad, hay que consolidarla, hay que lograr players europeos y eso dará lugar a una industria bastante más potente. Y algo clave, la transformación digital. Nosotros la tecnología tenemos que ver la manera que con la irrupción de la inteligencia artificial podamos aprovechar la gran oportunidad en mejora de competitividad y de productividad, y eso lo vamos a tener que hacer a base de alianzas y compañeros, porque es difícil que nosotros podamos desarrollar para ser competitivos. Es una mezcla de utilicen nuestras fortalezas y nos ayuden con nuestras debilidades. Nos ayuden, pero que no renunciemos a nuestras debilidades. Digo, ¿qué vamos a hacer si detectamos debilidades y Alemania, en lo que nosotros somos débiles, ellos son fuertes, dejamos que el...? No dejamos nada. O sea, es un tema en el que nosotros
A ver, yo creo que aquí se están haciendo cosas, insisto, la inteligencia artificial va a implicar, y yo lo veo siempre en visión positiva, no dramática, que hay una tendencia a darle dramatismo a la inteligencia artificial, todo lo contrario. O sea, yo creo que puede haber una afectación en las personas, que luego hablaremos, pero también va a haber nuevos trabajos y va a haber nuevas oportunidades de creación de nuevos modelos de negocio, donde en cosas que no somos competitivos podemos pasar a serlos, sin dependencia. Pasa que mientras tanto necesitamos de alguna forma esa Unión Europea que nos ayude más. Muchas gracias, Daniel. Vosotros, que sois una empresa líder en la gestión eficiente de recursos, agua, residuos, yo te quería preguntar un tema que ha ido saliendo de vez en cuando, ¿no? Y hablamos de energía, de autonomía también estratégica en energía, hablamos de sostenibilidad y entonces siempre sale el tema de ¿podemos hacer compatible la transición energética con mantener una base industrial competitiva en España? Bueno, oye, muchas gracias por la invitación, por este panel tan interesante. Y para que no quede lugar a dudas, la respuesta es radicalmente sí. O sea, nosotros creemos que es absolutamente compatible, digamos, no solo, sino que además es deseable e incluso necesario. Y voy a tratar de ilustrarlo. Por ejemplo, me hablas de transición energética, estamos pensando muchas veces en descarbonización. Bueno, nosotros tenemos muchísimos ejemplos, gestionamos más de 6.000 clientes donde les ayudamos con la eficiencia energética. Por ejemplo, hay un hospital, no diré cuál, pero son varios como ellos, ¿no?, donde en los últimos años, haciendo una buena gestión de sus activos inmobiliarios, les hemos bajado un 40% la huella de carbono y un 30% la factura energética. Por lo tanto, esto es una experiencia que es bastante repetida. Yo creo que aquí hay muchos representantes de grandes empresas, varios de ellos pues, probablemente se habrán comprometido con planes de descarbonización y al entrar a ver qué podían hacer, pues habrán descubierto que una buena parte de la ruta era directamente rentable económicamente. Por lo tanto, hay un gran camino por recorrer y que de verdad tenemos espacio todavía. Por ejemplo, el tema de los edificios, el 80% de los edificios en España no son eficientes energéticamente. Al ritmo que los estamos convirtiendo en eficientes vamos a tardar 600 años. Bueno, yo creo que sí, digamos, ahí tienes un primer espacio donde es compatible absolutamente y además van en la misma dirección. Hay otro nivel en que, lo apuntaba el ministro, ¿no? Yo creo que estamos en otro mundo, ¿no? La competitividad no la podemos vincular solamente al precio. En un mundo plano de hace muchos años, a lo mejor sí, pero actualmente no. Tenemos cambio climático, tenemos impactos geopolíticos y la competitividad también incorpora otros aspectos, ¿no?, como es la seguridad y la resiliencia. Pues, oye, finalmente yo voy a cometer una inversión, el precio de los insumos es muy importante, pero incluso antes que esto es el acceso, voy a tener o no voy a tener, y la predictibilidad, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo ya en la industria, por ejemplo, en el campo del agua, ¿no? Muchas industrias que se nos acercan pidiendo recursos de los que llamamos no convencionales, desalación, reutilización. ¿Son más baratos? No, son más caros, pero les permite a estas industrias, digamos, tener un acceso garantizado en unas condiciones previsibles y eso tiene un valor para ellas, ¿no? Yo creo que en el conjunto de la sociedad, como apuntaba el ministro, pues esto también tiene un valor, ¿no? Digamos, dotarse de estas capas de resiliencia y de seguridad y de autonomía tiene un valor que te da competitividad más allá del precio, ¿no? Y finalmente hay un aspecto de la competitividad que ya mirándolo a nivel país, a nivel continente, la competitividad, digamos, también es territorial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una gran parte del PIB que es industrial, ¿no? Entonces, hay aspectos de calidad de vida, de calidad ambiental, digamos, que también juegan en la competitividad. Yo creo, siempre digo, mira, en mi casa es más barato tenerla sucia y desordenada, pero yo la tengo limpia y ordenada porque vivo mejor, ¿no? Y a nivel país esto también nos pasa. Yo creo que varios recordaremos, y aquí el ministro que también ha sido alcalde de Barcelona, pues cómo el Besós era una cloaca a cielo abierto, ¿no? Y las playas era un riesgo bañarse, ¿no? Oye, nosotros invertimos, digamos, en un elemento de competitividad territorial que es limpiar todo eso y ahora esto es un parque magnífico que puedes ir con tus hijos en bicicleta y las playas son un reclamo turístico. Y esta dimensión de competitividad ambiental también juega en la ecuación. Por lo tanto, yo creo que radicalmente sí es compatible la transición energética, la transición ecológica más en general, con la competitividad entendida. Primero, un espacio largo en competitividad en costes directamente, un espacio en competitividad un poco más amplia, industrial, si tú quieres,
con resiliencia y con seguridad y previsibilidad, y finalmente un aspecto de competitividad territorial vinculado a aspectos ambientales y de calidad de vida que yo creo que Europa tiene que mantener, ¿no?, ante estos dos polos que han salido, ¿no?, de fundamentalistas, digamos, de que creen que la protección es sacrosanta y hay que sacrificar el desarrollo económico, y al otro extremo, ¿no?, pues negacionistas. Yo creo que tenemos que encontrar esta vía intermedia que de verdad existe, es factible y es deseable. Gracias. Ministro, en tu charla nos has animado, de hecho, a atreverse a liderar proyectos en Europa, dar la batalla por la Europa que queremos, y nosotros desde el CERCLA estamos hablando de autonomía estratégica en Europa. Si estamos pensando en esta autonomía estratégica, ¿cómo la ves tú? ¿Se trata de producir todo en Europa? Lo que estábamos hablando antes un poco, ser capaces de controlar las tecnologías y las capacidades más críticas. ¿Cómo estaríamos contentos diciendo, mira, pues estoy satisfecho con la autonomía estratégica que tiene Europa en estos momentos? ¿Qué tendríamos que esperar? Porque todo no puede ser, seguramente. Bueno, yo creo que el mundo ha disfrutado de muchas décadas donde la globalización ha generado muchísima prosperidad. Y, por tanto, en este sentido, para nada es un retorno a que nadie entendiese a una Europa que se tuviese que encerrar solo en sí misma y, por tanto, desde el punto de vista, o sea, la competitividad internacional, el comercio internacional es una de las grandes bazas de desarrollo del mundo y de Europa. Y yo creo que lo que sí que es verdad, que en estos momentos pues se han añadido, digamos, nuevos factores que hacen, y porque hemos vivido los últimos años muchos elementos, ¿no? Pues yo no estaba en la política institucional, pero a mí me cuentan que llamaron a mucha gente durante algunos meses del 2020 buscando dónde había mascarillas, ¿no?, en Europa. Bueno, pues de aquella experiencia, que tampoco era un producto, ¿no?, con alto valor tecnológico. Hombre, ahora viene la reflexión de Europa tiene que tener la capacidad potencial de producir en áreas confiables, ¿no? Y la definición, cada uno tiene su definición de cuál es el área confiable, de tener capacidades productivas de productos que uno sabe clarísimamente que tienen un valor estratégico. Pues medicamentos, muchas componentes de muchas cadenas de valor que son elementos esenciales para producir muchísimos bienes. Bueno, pues ahí ahora, digamos, se añade a la política tradicional, que estaba muy focalizada en los factores tradicionales de la competitividad, que nunca tenemos que abandonar, pero se añade otros elementos de análisis y de fortalecimiento más, políticas más verticales, de una política industrial que Europa ahora está como descubriendo y desarrollando. Bueno, yo creo que la Industrial Reduction Act algo tenía, ¿no?, en el gran liberal país de Estados Unidos, o China, o otros países asiáticos. Por tanto, hay una reformulación, y yo creo que la autonomía estratégica nosotros la tenemos que definir de manera abierta, colaborativa, porque no entraremos en un proceso donde todas las cadenas de valor estarán solo en Europa, solo en el perímetro Unión Europea. No, pero sí la capacidad potencial, hombre, evidentemente de reforzar capacidades productivas en Europa de manera clara, ¿no? Uno ahora podría decir, oye, pues lo que decía antes, ¿no?, ciclos integrales del acero, etcétera. Pues en otros momentos dirías, bueno, pues lo desindustrializamos y buscamos otras cosas. Hombre, ahora no. Ahora, por un elemento de seguridad económica ligado a estrategias de seguridad nacional y europea, ahora hay que mantener capacidades productivas. Ahora, esto no les quita el reto de que tienen que ser competitivas. O sea, no estaremos para subvencionar permanente de manera artificial. Hay una batalla por la competitividad y para focalizar. No sé, oigan, la transición hacia el vehículo eléctrico solo desde Europa no se puede hacer. Y por tanto necesitamos la incorporación de conocimiento y tecnología de otros sitios. Y después viene el debate,
pero ¿bajo qué condiciones? Y entonces aquí es donde ahora estamos, ¿no?, expresando, y podríamos hablar de muchos ejemplos, qué significa transferir tecnología, qué significa utilizar personas, talento industrial español que viene de décadas. ¿Qué significa utilizar el ecosistema industrial español? Bueno, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Bueno, por tanto, son elementos que ahora estamos evidentemente no solo analizando. En este caso, tenemos que tomar ya decisiones, pero es evidente que relocalizar actividad productiva es una de las consecuencias de la nueva geopolítica. En el campo de la defensa, hombre, pues antes podíamos expresar, bueno, pues podemos comprar a otros, ¿no?, para el objetivo de la defensa. Hombre, no, ahora es generar ecosistema de industria de la defensa para aplicar todos los beneficios que tiene la industria, factor de innovación, tracción industrial, o sea, es todos los elementos positivos que, por cierto, en Cataluña esto rápidamente se ha captado y ahora esto ha hecho un giro estratégico fundamental, porque era 1000 capacidades productivas de innovación en Cataluña que se enlazan al gran objetivo de reforzar industria de la defensa y seguridad de España como contribución a un proyecto que tiene que ser paneuropeo. En definitiva, sumar en defensa y en todos los campos. Bueno, por eso yo no creo en ningún fundamentalismo, ni creo en las políticas comerciales europeas que a veces alguien no se ha enterado aún de cómo va la nueva geopolítica, y evidentemente estoy totalmente en contra del populismo proteccionista casi al límite autártico, que esto no lleva a ningún sitio. O sea, y por tanto es encontrar este punto medio y sobre el que este será el objeto de debate en Europa, donde hay diferentes sensibilidades. Claro, quien tiene menos capacidad a veces industrial y compra por ahí, pues prima la competitividad, y hay otros países que ponen más énfasis en defender también sectores productivos, ¿no? No es lo mismo el que manipula aluminio o acero que el que tiene que producir acero primario, ¿no? Y por tanto las lógicas tampoco son las mismas, ¿eh? Y por tanto a uno les es igual si vendemos chatarra a otros países del mundo para que después ellos transforman y nos venden producto final. Bueno, pues yo radicalmente creo que no tenemos que exportar chatarra por ahí, porque ya es un tema de generar base productiva aquí y por tanto la economía circular, ¿no?, la tenemos que aplicar en Europa. Y por eso yo creo que tenemos que modificar a nivel de Comisión Europea planteamientos y ir, digamos, tomando conciencia del mundo en el que estamos ahora. Que yo repito, oye, yo no lo he escogido, pero es en el que nos toca, bueno, que es fascinante, súper divertido y a veces problemático generar la política industrial en el 2026. Muy diferente a muchos antecesores que estaban en otra lógica, de otro mundo. Gracias. Daniel, una pregunta para ti. Hemos hablado varias veces también en este panel y en otros anteriores sobre la importancia de la colaboración público-privada. ¿Qué papel juega, en tu punto de vista, en una empresa donde las infraestructuras son muy importantes? ¿Cómo crees que debería ser la colaboración público-privada a la vez que fomentamos esta competitividad de la que nos estabas hablando antes? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Y aquí me sumo a las palabras del presidente Illa, ¿no?, en su intervención inaugural, esta relación basada en la confianza, ¿no?, y en lo que pueden aportar, digamos, las empresas a sectores como servicios básicos o infraestructura. Que yo creo que aquí hay tres dimensiones, ¿no? Una, la propia naturaleza de la empresa la lleva a ser más ágil, más eficiente, digamos, que son cuestiones que la administración pública no está diseñada para eso, está diseñada para ser robusta, para ser consistente, pero no necesariamente para ser eficiente. Por lo tanto, también en sectores como los servicios esenciales y la infraestructura, el incorporar la iniciativa privada le da esta cuota de dinamismo que cuando uno se aísla y va por soluciones completamente públicas, se pierde estos contrastes de mercado, ¿no?, que permiten eficientar y, por lo tanto, ganar en competitividad, ¿no? En segundo lugar,
hemos hablado antes, ¿no? pues de estos ahorros que no se movilizan, ¿no? Se hablaba de un ahorro europeo muy conservador. Bueno, a lo mejor este ahorro conservador no se irá a un Nasdaq europeo, pero sí se puede ir a un sector de infraestructura, ¿no? que son horizontes largos, retornos relativamente bajos, moderados, pero estables y previsibles, ¿no? Y eso también en un contexto donde los presupuestos públicos están muy tensionados, pues es una liberación, digamos, de recursos que habrá que dedicar a pensiones, a defensa, a sanidad y a otros aspectos, ¿no? De nuevo me remito al presidente Illa, ¿no? Dice, oye, vamos a incorporar la participación privada en una serie de proyectos que esto nos permitirá tenerlos 15 años antes de los que tendríamos si esperáramos a liberar el espacio presupuestario público para hacerlos, ¿no? desde el presupuesto. Y finalmente hay una dimensión, yo creo, de competitividad también, ¿no? Pues una empresa como la mía, que ahí sí que hemos jugado nosotros al tamaño y a la empresa paneuropea, pues tiene una ventaja de difusión tecnológica mucho más rápida. Digamos, por ejemplo, nosotros en España nos estamos beneficiando de todo el know-how que se desarrolló en el norte de Europa de recuperación energética de residuos, y al mismo tiempo nosotros estamos exportando pues todo el know-how de resiliencia hídrica, ¿no? Estamos aquí en Barcelona con un modelo de colaboración público-privado de manual que ha funcionado fantásticamente y que es un referente mundial en cómo atacar los desafíos del cambio climático, es Aguas de Barcelona, que viene todo el mundo a copiarlo, pues lo estamos exportando al sur de Europa primero y cada vez más al norte, ¿no? Pero no nos quedamos en Europa, sino que además esto somos capaces de exportarlo como grupo a todo el mundo, ¿no? Las geografías que más rápido crecen, Australia, Estados Unidos, Medio Oriente, Latinoamérica, y por lo tanto el tener empresas que se han dedicado a eso y haber generado este know-how y este expertise en una empresa privada que tiene la posibilidad de exportarlo, yo creo que desde el punto de vista del dinamismo, de la competitividad y del lugar en el mundo de Europa es mucho más interesante que haberlo desarrollado en organismos, digamos, que tienen por naturaleza su ámbito mucho más acotado. Gracias. Y antes, cuando estábamos hablando, has hablado de liderazgo, has apuntado a talento, y me gustaría hablar un poco contigo de talento. Porque después de escuchar todo el día que llevamos hoy, ayer por la tarde también, claro, necesitamos a veces todos a la vez el mismo tipo de talento, no porque no lo podamos desarrollar, pero en este momento puede que sea escaso. Esto es lo que veis, qué papel tiene que jugar y qué podemos hacer delante de unas necesidades muy rápidas donde todos pues, podemos quizá necesitar talentos parecidos. Yo, Nuri, hace 3 años hicimos un informe para la Fundación Princesa Girona en el que empírica se trabajaba el gap que había entre las necesidades de las empresas y lo que salía del sistema educativo. Te hablo hace 3 años y era muy llamativo, muchas empresas diciendo no tenían las capacidades que necesitaban y muchos universitarios decían 4 de cada 5 no estoy preparado tengo la sensación de no estar preparado para lo que me va a exigir la empresa. Hace 3 años. De repente, si nos venimos ahora, aparece todo el tema de la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es añadir mayor incertidumbre en lo que va a ser el ámbito laboral, ¿no? A esto le añadimos, que se ha hablado a lo largo del día de hoy, lo que es el problema demográfico y cómo envejece la población y cómo hay va a desaparecer del mercado laboral un volumen ingente de gente. Por otro lado, para sustituirlo necesitamos una inmigración, y una inmigración que todos estamos de acuerdo que tiene que ser ordenada y que realmente pueda dar respuesta a esas necesidades laborales que se van a tener. Tenemos un problemón que es el absentismo, que también hay que combatirlo porque es de los temas que claramente están dañando la productividad. Y todo este enjambre de cosas que como un sudoku pues al final requiere marcar una estrategia y una acción alrededor del talento. Entonces, desde el sistema educativo han de trabajar y deben de estar muy cerca de las empresas para paliar ese gap y formar lo que se va a necesitar. Las empresas necesitamos una formación continua de las habilidades que se van a necesitar. Nosotros, para que os hagáis una idea, este año solo nosotros en KPMG tenemos 140.000 horas de formación relacionada con la inteligencia artificial para los 6.200 empleados. Entonces, hay que hacer una formación continua y tienes que aunar lo que pueden ser las capacidades tecnológicas
con las capacidades transversales de toda la vida, que son especialmente importantes. Cuando hablamos del tener juicio crítico, el poder retar y que no te venga lo primero que te venga y lo tengas que aceptar, temas como esfuerzo, como compromiso para vencer esa tendencia que hay hacia el absentismo. O sea, son una serie de factores que son muy importantes, por supuesto, liderazgo, para poder afrontar lo que es esa transformación que sin duda, insisto en lo que decía antes en positivo, va a ser para bien. Van a desaparecer muchos puestos de trabajo porque habrá tareas que no sean necesarias, pero van a aparecer otras muchas. Y hay que aunar esas capacidades tecnológicas con las capacidades transversales. Gracias. Una pregunta antes de terminar a todos los panelistas. Como estamos aquí pues muy interesados en la acción, si nos volviéramos a ver dentro de 5 años, ¿qué tendría que haber pasado en este tiempo para decir, no, Europa claramente pasó a la acción y además pasó a la acción bien? ¿Qué tendríamos que ver en 5 años? Bueno, yo seré un poco prosaico, con un presupuesto comunitario bastante superior, para tener fondos para seguir y impulsar todas las políticas que tenemos de transformación necesarias. Y evidentemente esto al lado de la construcción de una Europa donde los recursos de Europa y el ahorro europeo sirva para también financiar la transformación industrial necesaria en Europa. Pero en todo caso, con reglas de juego en la que Europa tenga un sentido mucho más federalizante y, por tanto, un poder europeo federal mucho mayor que el actual, donde las tomas de decisiones ya no sean por unanimidad y donde tengamos un poder europeo mucho más fuerte, mucho más decidido y para seguir defendiendo la Europa abierta de siempre, paradójicamente. No para encerrarse, sino para abrirse. Y en este sentido, pues una Europa más potente, capaz de defender ya no solo desde el soft power, sino también desde un poder que yo creo que solo pasa por reindustrializar Europa. O sea, tener mucha más base productiva en Europa y, por tanto, la economía ahora es un gran recurso que las regiones del mundo, los países, lo utilizan desde el punto de vista estratégico. Por tanto, fortalecer nuestra economía europea para poder seguir defendiendo nuestro modelo social, político, el modelo social europeo de libertades, en definitiva. Por tanto, nuestra concepción del mundo, pues hay que empezar a militar. Yo siempre digo, cuando voy a una fábrica y veo 1000 ejemplos de transformación industrial, digo, mira, aquí hay una pequeña aportación para la Europa que queremos y que necesitamos. Gracias, Daniel. A mí también me gusta la prosa, entonces yo diría que también sin renunciar a los valores me gustaría ver una Europa que a lo mejor pone en pausa esta regulación de tipo más aspiracional, que pone más en marcha regulaciones más prácticas para acelerar cosas que sabemos que necesitamos y que a lo mejor necesitan este empujoncito para ponerse en marcha y apostar decididamente por la participación de las empresas, que finalmente somos los que vamos a generar este dinamismo y esta creación de riqueza. Gracias. ¿Y Juanjo? Unidad de actuación, o sea, pero de verdad. Cuando llevamos mucho tiempo que si la unidad del mercado de capitales, del sistema financiero, el romper barreras internas, el quitar tanta burocracia, tanto regulación, haría una marcha atrás en mucha normativa, mucha regulación que realmente es barrera de crecimiento y de desarrollo y que se regulará lo que realmente hay que regular, pero sobre todo eso, lograr una simplificación y que se actúe, pues eso, en unidad de actuación, no solo de definición, que eso es la fase que estamos. Pues muchas gracias. Ya tenemos los KPIs apuntados. Dentro de 5 años los miramos a ver si tenemos un mejor presupuesto, una regulación más práctica y simplificación administrativa. Y, por cierto, los que estamos aquí, el resto, yo creo que nos conviene a todos poner mucha atención en este reglamento de aceleración industrial. Está empezando a moverse, es importantísimo y no es una de estas cosas que pasan en Europa, ya nos la contarán. Yo creo que tenemos que vigilarlo de cerca,
contribuir y como sociedad civil pues también asegurarnos de que esto acaba respondiendo a las preguntas que nos ha hecho el ministro de la manera que sea mejor para todos. Muchas gracias. Gracias.